En el corazón de Barcelona. Bajo el sol implacable de un martes de agosto. Javier Ruiz cerraba las puertas de su panadería El Horno de la Rambla. El aroma a pan fresco aún flotaba en el aire. Pero su mente estaba lejos de allí. Atrapada en los recuerdos que lo carcomían como un ácido lento. Hacía 6 años que su vida se había desmoronado, divorciado. Sin hijos. Sin ambiciones. Su exmujer, Isabel, lo había dejado por su mejor amigo, Marcos. Un abogado ambicioso que prometía el mundo. No eres suficiente, Javier. No tienes fuego. No luchas. Le había dicho ella mientras empacaba sus cosas. Marcos. El traidor que había sido como un hermano. Se había reído en su cara durante el juicio por la custodia de... Nada. No tenían hijos. Pero la traición había dejado una herida que sangraba en silencio. Javier se había refugiado en la rutina, levantarse a las 5. Hornear. Servir. Cerrar a las 8. Existir. No vivir. Pero esa noche, al arrojar los panes sobrantes al contenedor del callejón, una voz infantil lo detuvo como un cuchillo en la oscuridad. ¿Tiene algún pan caducado? No fresco. Solo caducado. Era una niña de unos 8 años. Delgada como un fantasma. Ropa sucia y ojos brillantes. Pero cargados de una determinación que le heló la sangre. Algo en ella le recordó a Isabel. Pero lo descartó. Le dio 2 trozos de pan de chocolate. Aún tiernos. Y ella huyó como si el mundo la persiguiera. No fue el final. La niña, que se llamaba Sofía, regresó cada noche durante semanas. Siempre educada. Siempre pidiéndoos pan caducado. Siempre llevándose 2 trozos, uno para ella. Otro para su hermanito Pablo. Javier comenzó a preocuparse. A sentir esa tensión sorda que crecía en su pecho. Como una tormenta que se acumula sin estallar. Una noche. La siguió en silencio por las calles empedradas de El Raval. Ocultándose en las sombras de los edificios modernistas. Lo que descubrió lo cambió todo, los niños vivían en un coche abandonado en un solar vacío. Envueltos en mantas raídas. Pero lo peor vino después. Al investigar, Javier reconoció el apellido de los niños en un viejo artículo de periódico, eran hijos de Marcos e Isabel. Su exmujer y su traidor amigo los habían abandonado tras un incendio en su lujosa casa en Pedralbes. Fingiendo su muerte para cobrar un seguro y empezar una nueva vida en Madrid. Libres de responsabilidades. La traición no había terminado con el divorcio. Aquellos niños eran la prueba viva de cómo Marcos e Isabel habían destruido vidas sin remordimiento. El dolor de Javier. Esa herida silenciosa que había callado durante años. Se transformó en una furia contenida. No era solo rabia, era la necesidad de hacerles pagar el precio de sus elecciones. De su silencio egoísta. Sofía apareció de nuevo esa noche. Más delgada. Con ojeras que hablaban de noches sin sueño. Javier le dio el pan. Pero esta vez. Su voz temblaba de una emoción reprimida. ¿Por qué pides solo caducado? ¿Pequeña? ¿Tus padres no te dan de comer? Ella bajó la mirada. Murmurando, mis padres. No están. Nos dejaron. Javier sintió el pulso acelerarse. Pero contuvo el estallido. En lugar de eso, la invitó a sentarse en el bordillo. Le preparó un bocadillo de jamón y queso. Y un vaso de leche. Sofía lo devoró. Guardando la mitad para Pablo. Él está enfermo. Confesó al fin.
Con voz quebrada. Se pone débil. Tiembla. Y solo el dulce lo ayuda un poco. Javier reconoció los síntomas, hipoglucemia. Como la que había sufrido un sobrino suyo años atrás. Pero esta vez. El conocimiento avivaba su plan. Muéstrame dónde vives. Le pidió. Prometiendo no llamar a nadie. Sofía dudó. Sus ojos reflejando el miedo a la traición. Pero al final accedió. Lo llevó al solar. Donde Pablo yacía acurrucado. Febril y pálido. Vivimos aquí desde el incendio. Dijeron que nos separarían en acogida. Así que huimos. Javier cargó al niño en brazos. Sintiendo el peso de su propia soledad transformarse en propósito. Los llevó a su pequeño apartamento en Gracia. Un lugar austero pero cálido. Con vistas a las plazas llenas de vida. Quedaos aquí. No os traicionaré. Les dijo. Pero en su mente. El plan se tejía, usar a los niños para exponer a Marcos e Isabel. Hacerles pagar con la ruina pública. La cárcel por fraude y abandono. Los primeros días fueron de tensión latente. Sofía vigilaba cada movimiento de Javier. Esperando el golpe traidor. Como un animal herido. Pablo. Con su debilidad constante. Necesitaba comidas regulares. Proteínas. Y Javier se ocupaba de todo. Cocinando paellas sencillas y comprando frutas en el mercado de la boquería. Pero cada acto de bondad era un paso en su venganza. Llevó a Pablo al hospital esa misma noche. Mintiendo, soy su tío. Padres fallecidos. Los médicos confirmaron la hipoglucemia grave, un par de semanas más y el niño habría entrado en coma. El dulce que le dabas lo salvó temporalmente. Le dijeron a Sofía. Quien aferraba la mano de Javier con lágrimas contenidas. Si no lo traes. ¿Muere? Javier pagó las facturas de su bolsillo. Pero anotó cada detalle. Pruebas médicas que vinculaban a los niños con Marcos e Isabel a través de registros antiguos. En las noches. Mientras los niños dormían. Javier investigaba en silencio. Contactando discretamente con un viejo amigo en la policía de Barcelona. Descubrió el fraude del seguro. Marcos había incendiado la casa intencionalmente para cobrar millones. Abandonando a los niños para no cargar con lastres. La ira de Javier crecía. Un fuego lento que lo consumía. ¿Por qué no había visto la traición antes? Marcos había sido su confidente. El que lo animaba a ser más ambicioso. Solo para robarle la esposa y ahora destruir inocentes. Pasaron semanas. Javier inició el proceso para convertirse en tutor temporal. Asistiendo a clases de acogida familiar en la Generalitat de Cataluña. Pasando inspecciones domiciliarias. Mentía con frialdad, los encontré abandonados. Soy un pariente lejano. Sofía y Pablo se relajaban poco a poco, la niña sonreía al ayudar en la panadería. Amasando masa con manos temblorosas al principio. Pero con confianza después. Pablo. Recuperado. Jugaba en el parque cercano. Riendo por primera vez. Pero Javier no olvidaba. Cada sonrisa de los niños era un recordatorio de la traición de sus padres biológicos. No os separarán. Les prometía. Pero en su interior. Planeaba el golpe, denunciar anónimamente el fraude. Usando fotos de los niños como prueba irrefutable. El precio de la elección de Marcos e Isabel sería alto. Prisión por estafa. Abandono infantil. Y la vergüenza pública en los periódicos como El País o La Vanguardia. 4 meses después. La tensión estalló. La trabajadora social. Una mujer llamada Marta.
Visitó el apartamento. Sofía, aterrorizada, confesó todo: el abandono, la huida. Como Javier los había salvado. Él no nos traiciona, dijo la niña, mirando a Javier con una lealtad que lo conmovió. Pero no lo detuvo. Marta, impresionada, recomendó la tutela legal. Has salvado vidas, Javier. Pero hay irregularidades. Él asintió, fingiendo alivio. Mientras enviaba el dossier anónimo a la policía, documentos del seguro, pruebas médicas, fotos de los niños en el coche abandonado. Días después, el escándalo estalló en los medios. Marcos e Isabel fueron arrestados en Madrid. Su vida de lujo desmoronándose. Javier vio las noticias en silencio, con Sofía y Pablo a su lado. Esos son nuestros padres, murmuró Sofía, con voz quebrada. Sí. Y os traicionaron, respondió Javier, abrazándola. Pero el precio fue amargo, los niños lloraron por noches. El trauma resurgiendo como una ola. Sofía se volvió callada. Pablo tenía pesadillas. Javier, en su victoria, sintió el vacío, la venganza no curaba su propia herida. Solo la profundizaba. ¿Valía la pena? Los niños lo llamaban papá ahora. Pero el silencio de su dolor era ensordecedor. Un año más tarde, Javier adoptó legalmente a Sofía y Pablo en un tribunal de Barcelona. Celebraron con una tarta fresca en la panadería. Pero el sabor era agridulce. Sofía, ahora de 11 años, quería ser abogada para proteger a los traicionados. Pablo, sano y enérgico, ayudaba en el horno, soñando con dulces para niños solos. Javier, a los 37, ya no estaba estancado. Pero la venganza lo había cambiado, más duro, más solo en su interior. La traición de Marcos e Isabel había sido pagada. Pero el precio era el eco de sus propias elecciones. El silencio de las noches en que se preguntaba si la furia valía más que la paz. En España, donde las pasiones arden como el sol del mediodía, Javier aprendió que la venganza no libera, solo encadena nuevas sombras.